DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va la segunda edición? ¿Cómo están? Acá estamos en vivo en el último día hábil, aquí en la Cámara de Congreso por lo menos. Hay muchos otros que mañana tienen que trabajar. Pero bueno, por eso esta es una semana corta y no hubo actividad de ninguna de las comisiones, pero sí se condensa toda esa actividad para la semana que viene, después de la Semana Santa y las Pascuas Judías. ¿Cómo va, José, tanto tiempo? Muy ¿Cómo bien, estás? tanto tiempo, sí, un gusto volver. Qué bueno, acá, sí. Y bueno, bien, terminando una semana que no podemos decir que haya sido intensa. No. No lo fue. Pero claramente es el anticipo de una semana a la que viene, seguramente que va a ser muy intensa en materia de comisiones. Hay pocas anunciadas todavía, pero seguramente va a haber muchas porque se está preparando una sesión que seguramente será para fin de mes. Pero bueno, para cumplir con la media de tener por lo menos una sesión por mes, que para un año electoral está bastante bien. Es un promedio aceptable. Hola, Martín. ¿Cómo te va, Meli? José, bueno, se viene hablando... heredaste porque ya venís de la edición anterior. Por eso, bueno, viniendo de la anterior, la segunda edición, la primera edición, perdón. Sí, esta vendría a ser la segunda. Exactamente. Veníamos hablando de esto que dice José, de una sesión que se está evaluando como posible el día 19 de abril. Sí. Está trabajando Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, aceleradamente para ver si se puede lograr sacar algún dictamen la semana que viene, sobre todo un tema que hace a un acuerdo posible con el resto de los bloques, con la oposición sobre todo, que tiene que ver con el proyecto de ley de promoción agroindustrial. Sería, digamos, el eje central de ese proyecto de ley. Si se logra eso, si se logra sacar dictamen la semana que viene, bueno, está previsto también la Comisión de Salud para tratar el tema de la seguridad en el paciente, otro de los temas que podrían llegar a incorporarse en la sesión del 19, y todo apuntaría a esa fecha, por lo menos inicialmente, en el espíritu de la jefatura del bloque del Frente de Todos. Hoy es un día muy particular porque llegó el informe del Fondo Monetario Internacional, se vienen una serie de anuncios y de medidas, y que vos decís, esta ley que vos mencionas, la de la agrobioindustria, de la que recién me hacía recordar José, venimos hablando hace por lo menos 2 años. 2021, sí, arrancamos. Bueno, va tendiente a tratar de empujar una actividad que se viene quejando, que está postergada, que no es prioridad en este gobierno, que ha perdido mucho como consecuencia de la sequía y de malas decisiones de la brecha cambiaria también. Claro. Y bueno, se ha convertido en vez de ser el tractorcito de la economía, ellos dicen que ya no es tan rentable hoy por hoy tener un campo, a pesar de toda la inversión que supone para el lado de las personas que trabajan en la agroindustria. ¿De qué se trata este desarrollo agrobioindustrial y de qué manera estaría relacionado con algunos de los anuncios que se anticipan, se vienen ahora en un ratito? Sí, Massa, ministro de Economía, está por lanzar un paquete de anuncios, incentivos, con unas limitaciones también al dólar. Pero este proyecto de ley básicamente lo que planteaba en su momento era, planteaba porque se presentó ya en el momento en que todavía estaba Julián Domínguez. Estaba Julián Domínguez como ministro de Agricultura y estaba Guzmán como ministro de Economía y estaba Matías Culfas como ministro de Producción, y se planteó este proyecto de ley como para dar un incentivo a la producción agroindustrial. Claro, estábamos hablando de un mundo y una Argentina totalmente distinta, sin la guerra de Ucrania de por medio y sin sequías, ¿no? Bueno,
cambió todo radicalmente y ahora hubo modificaciones últimas que le hizo el presidente de la Comisión de Industria, Casareto, que casualmente hoy está de viaje con el presidente de la Nación en Chile, y que lo que apuntan estos últimos cambios es a redefinir un poco cómo van a ser esos créditos y esas facilidades e incentivos que se van a plantear desde el Estado Nacional para los productores pequeños y grandes productores. Este es un poco el espíritu, después lo vamos a poder hablar con mayor detalle. Sí, obviamente estamos a la expectativa, la producción nos va a avisar también, de cuando se produzca este anuncio. Se filtraron algunos rasgos que tendrá este dólar agro, denominado dólar agro. Por ahí también se hablaba del dólar vino, se hablaba de unificar ¿cuántas cantidades de dólares tenemos? ¿Qué variedad de dólares tenemos? Yo llevo hasta 14. No, 14, 15. Pero se trataba de un poco unificar, ¿no? Porque si no tenemos un dólar y todas las actividades también con razón en un panorama tan incierto y tan difícil. Dice, bueno, y acá necesitamos el dólar turismo y necesitamos el dólar calzado y necesitamos el dólar decoración y no sé cuántos más. Es un poco la crítica de la oposición en este caso cuando habla de parches, porque es la crítica que exteriorizó cuando se trató la semana pasada, por ejemplo, la semana pasada, el tema del monotech, que fue el reproche que tenían era que, bueno, se trataba, lo que reclamaban era una especie de monotributo que abarcara todas las ramas. Claro. En ese caso solamente abarcaba a la cuestión de las cuestiones tecnológicas con el exterior, que finalmente se decía que tiene que ver con todo lo que sean servicios prestados al exterior. Pero de todas maneras, bueno, eso es lo que justamente se traslada también a la cuestión de los dólares que hay, porque también son parches que se van poniendo a cada sector que necesita y finalmente el gobierno sabe y entiende en última instancia que si no lo hace, el que termina perdiendo es el fisco. También esto, ¿no? Con el informe del Fondo Monetario Internacional, ver qué va a pasar con los jubilados, con los planes sociales, o más bien uno tiende a pensar que se viene un final de semestre complicado, porque la inflación tampoco ha logrado ser controlada, se vaticina una inflación del 7% para marzo y una que esté por debajo del 7%, pero que no perfore los 6 puntos para abril. Sí, recién salió la inflación de Ciudad de Buenos Aires, 7.1. Bueno. Así que normalmente da parejo y sí, todo el mundo está calculándole el 7, arriba del 7. Sí, son como todos indicadores muy complicados que para el campo, que en general, por lo que nos explica la gente del campo, hace una inversión de 6 meses por adelantado, entonces es muy difícil también estimar a cuánto se va a disparar el dólar en 6 meses, ¿no? Va a haber ahora la conferencia. Es una actividad muy inestable. Sí, va a haber ahora la conferencia de Massa que va a explicar estas medidas, pero después va a haber una conferencia con el secretario de Agricultura, Bailio. Pero básicamente lo que se está buscando es un programa de incremento exportador, un acuerdo con las cerealeras, claro, para establecer un mínimo garantizado de liquidación en un periodo que no va a superar los 45 días. Después se está buscando incentivo para las economías regionales que tienen que cumplir con condiciones de elegibilidad en base a criterios que fije el Ministerio de Economía. Estoy leyendo también el tema de los precios justos, condición para poder entrar dentro de ese programa exportador. Exactamente, medidas paliativas por la sequía, es decir, un criterio de simplificación y automatización para 69.000 productores afectados por las sequías. Bueno, un régimen de sanciones para las más de 3.000 millones de exportaciones sin cumplir, que involucrarían unas 100 empresas. Bueno, esto es parte de los anuncios que va a dar ahora Massa. Sí, la cantidad de puestos de trabajo estimados en esta actividad también, ¿no? Que es otra de las dimensiones. Exacto. Cuenta con un total de 380.000 puestos de trabajo este área sí, en un momento donde, como decíamos recién, la sequía ha pegado muy fuerte y ha golpeado al campo, razón por la cual, bueno, muchos o directamente no han podido exportar, o algunos están esperando también
un costo a nivel internacional mejor. Tengamos en cuenta que hay una demanda muy fuerte en el mercado internacional, fruto de la guerra de Ucrania. Bueno, todo esto hace a un contexto muy difícil para el sector agropecuario en Argentina. Sí. Sí. En un rato vamos a estar hablando de esto, en un rato también vamos a contarles que la semana próxima se reúne la Comisión de Juicio Político con la gran incógnita sobre qué es lo que va a pasar con el abogado Maceo, que había dicho que no iba a participar, deliberadamente no, tomaba el riesgo de no participar. La amenaza es que se lo fuera a buscar con la fuerza pública porque no tiene fueros, es un abogado. Claro. Con lo cual ahí hay que ver qué es lo que y qué mensaje termina enviando la Comisión de Juicio Político para alguien que, no sé, puede ser declarado en rebeldía, no sé cuál puede ser cómo puede encuadrarse esa resistencia a comparecer, con la citación a 6 periodistas también. Sí, están citados 6 periodistas, entre ellos Martín Granowski, Ignacio Miri, Irina Hauser, periodistas que han trabajado los temas judiciales a lo largo de los últimos años y que, bueno, van a requerir de sus testimonios. Y van a hablar porque en su momento hablaron del tema de 2x1, que es lo que siguen siendo en esta cuestión temática que van avanzando el juicio, y bueno, son los que se pronunciaron en alguna oportunidad sobre temas del 2x1 y este interés que tiene el sector convocante de vincular a esa medida del 2x1 con el gobierno de entonces y con ciertos acuerdos que supuestamente habrían habido con la jueza Hayton de Nolasco a cambio de mantenerla en el cargo más allá de los 75 años. Sí, hay una nota que por esos días hace o escribe la Nata, no sé si la hace en su completitud o la escribe, a donde dice que otra de las búsquedas de que ese gobierno, ¿no?, el de Mauricio Macri, le interesaba avanzar con un beneficio en la pena para los represores, tenía que ver con, ganar mayor simpatizantes dentro de un grupo ideológico de la Argentina, que es el grupo negacionista, es aquel que le parece que en todo caso lo que hubo fue una guerra, lo que hubo fue, dos que... esta teoría de los 2 demonios, cosas casi ridículas que uno escucha que todavía están circulando, y en esa nota, yo no sé si ahí no está citado uno de ellos, fue el editor de la Nata, entiendo, que podría haber sido el editor de Claro, esa porque nota. Originalmente se había hablado de citarlo a la Nata, después quedó fuera de... ¿Y qué pasó ahí? No se sabe. En el listado no está, por lo menos. En el listado no está. Pero estaba mencionado, inclusive se votó la citación. Sí, esa era la intención. Después, Martín Granowski está citado, Ignacio Miri. Si él la escribió en Clarín, el único de Clarín es Ignacio Miri. Claro. No, en ese entonces, por otro lado, no estaba en Clarín todavía la Nata, ¿no? En 2017. No, ese reportaje, ¿dónde salió? En 2017. Esa nota que escribe la Nata. ¿Salió en Clarín? Salió en Clarín. Claro. Bueno, entonces, pero de Clarín solamente, como dice José, claro, está citado Miri, nada más. ¿Quién es editor? ¿Cuál es su cargo? Es editor en política, claro. Por eso. Decíamos también, es muy poco probable que los periodistas puedan, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, llegar a hacer un aporte demasiado fino sobre, básicamente porque tenemos el derecho a guardar rigurosamente, tenemos el compromiso de guardar rigurosamente a nuestras fuentes, por lo tanto estamos amparados ahí por la ley, no tenemos ningún tipo de obligación ante ningún tribunal, ni político, ni ordinario, a revelar nuestras fuentes, entonces es muy poco probable que los periodistas puedan, no sé, decir algo que no hayan dicho a las propias personas vinculadas a estos procesos, ¿no? Digo, desde los que tomaron las decisiones hasta lo que escuchamos la semana pasada, no la anterior, las víctimas directas o que podrían haberse visto implicadas o perjudicadas por estas decisiones, desde lo emocional, porque ya el daño ya estaba hecho, ¿no? Hay muy pocos casos, ¿no?, en la historia de la Cámara de Diputados de la presencia o el requerimiento de periodistas. Aquí yo el que más recuerdo, más resonante, fue en los años 90, Luis Diegues, de Clarín, cuando lo citan a declarar al recinto, incluso por el desafuero a Luque, el diputado en ese entonces de Catamarca, que había mantenido una conversación con él, que la publica Luis Diegues,
donde prácticamente admite el asesinato de María Soledad Morales. Bueno, todo un revuelo alrededor de eso que termina con el desaforo, la expulsión de Luque como diputado. En estos 40 años de democracia, el único caso en que un diputado es expulsado. Hubo otros casos también que quisieron avanzar, pero bueno, ese fue el que lo logró, sí. Lo consiguió. Bueno, y el otro tema que está causando revuelo, Meli, en las últimas horas, en términos parlamentarios, es el tema de la decisión que casi está tomada ya de parte del presidente de la Nación y el ministro de Economía, Sergio Massa, de derogar la ley de alquileres para que en un plazo de 180 días, supuestamente, decreto por medio, el Congreso fije una nueva ley de alquileres. Tema muy polémico, muy polémico, por varios motivos, porque está cuestionada la idea de que un decreto pueda derogar una ley. Hablábamos recién acá en DTV con el diputado Romero de Corrientes, del Frente de Todos, y se oponía tajantemente a esta idea de derogar la ley de alquileres. Hay una resistencia muy fuerte del sector del Frente de Todos. Esta, digamos, la necesidad de por lo menos revisar la ley de alquileres, muy al principio, quien instala este tema en la agenda es la oposición, que quería bajar al recinto sin pasar por las comisiones con este tema. Luego dijeron, bueno, en un tema de tanta sensibilidad es importante que pase por las comisiones. Y fue allí, el propio Massa, como en su momento presidente de la Cámara, que citó a un acuerdo de partes con la oposición y el oficialismo para, en un tiempo prudencial, sacar una nueva ley, cosa que no ocurrió. Y creo que también, obviamente, voy a echar mano a mi memoria, por ahí me equivoco, pero creo que como nunca antes, por ahí con la ley de interrupción voluntaria de embarazo, pero como nunca antes hablaron tantos actores, participaron tantos actores de cómo debía ser la ley, si era buena, si era mala, si había que derogarla o si había que reemplazarla o si había que modificarla. Participaron actores de todo tipo, desde académicos, analizando un poco la situación en términos generales, que es sobre la que se para esta polémica, que es, por un lado, el déficit habitacional, por otra parte, bueno, los índices tremendos de inflación que tenemos, donde ahí también decís, ¿cuál es la ley? Digamos, con estos indicadores económicos, ¿cuál es la ley que pueda venir a resolver un problema que además prácticamente se hizo una pelota de nieve, que es la consecuencia de otras situaciones? Porque también cuando nace la ley la que tenemos ahora, que hace que ya no haya un acuerdo entre partes, como es lo que establece el Código Civil y Comercial, sino que, bueno, tiene que haber una serie de cuestiones a cumplir. También nace en un contexto, o sea, como yo digo, vio la luz en un contexto muy desfavorable. Me lo puedo con mi obsesión, había un papel ahí debajo. Sí. En un contexto muy desfavorable, que es con la pandemia, donde vos tenías personas que se quedaron literalmente sin trabajo, que tuvieron que vivir de un IFE, que no podían ser desalojados. Es un contexto donde tampoco le permitió a la ley ponerse a prueba si era mejor o peor que lo que teníamos. Claro. A eso le sumás lo que ya sabemos todos, los indicadores de pobreza cruzados con otras vulnerabilidades, más los sueldos que no le pueden ganar a la inflación. Yo no sé qué tipo de... O sea, listo, la derogan. Entonces, ¿y qué hacemos en el medio? ¿Y qué hacemos con la gente que tiene que renovar los contratos? Claro, hubo 4 reuniones de la informativa, sí, hubo más de 100 expositores, sí, hubo de todos los sectores, sí, un montón, realmente. Y yo creo que yo tengo muchísimas dudas. La información que decía Martín, sí, justamente es la que está circulando, pero tengo muchísimas dudas. Yo hasta que no lo vea no lo creo, el hecho de que no me cierra que termine haciendo lo que originalmente quería hacer la oposición. Que el sector más duro de la oposición, el sector del PRO, lo que quería era derogar la ley. Claro. No quería cambiarla, quería derogarla. Pero en este caso era derogar la ley por otra ley. Por otra ley, claro, mediante otra ley, digamos. Funcionara no por decreto. Con el Código Civil, que volviera a estar como antes. A partir de justamente la cantidad de expositores que hubo, el oficialismo terminó comprando más la postura de los inquilinos. Los inquilinos no estaban... y es que es una situación desfavorable la de los inquilinos sobre los propietarios. Esto es verdad. No estaban muy en desacuerdo con la ley vigente, estaban en desacuerdo con lo que los complicaba, pero por ejemplo el tema del contrato no me lo toques, decían. Sí. Que fue lo que así terminó resultando. 2 dictámenes, que son los que están ahora,
el dictamen de mayoría, que es del oficialismo, pero es una mayoría endeble, porque fue un dictamen de 40 firmas contra un dictamen de minoría con 39. Y que en la práctica, en el recinto, y por eso no ha habido una sesión, en el recinto la oposición podía podía imponerse, en definitiva, en el dictamen propio que establecía contratos por 2 años, y lo que generó ruido dentro de la propia oposición, que fue el tema de las indexaciones o los aumentos, claro, que fueran cada 3 meses, y un sector, ahí se dividió la oposición, un sector quería cada 6. Entonces, en definitiva, eso terminamos quedando en una situación de suma cero, que no podía llegar el tema al recinto, y que ahora el Ejecutivo toma está tratando de buscar una manera de encarrilar el tema, que esto que surge como un emplazamiento por 6 meses no funcionó en su momento, claro, de todas maneras. Claro. Que los emplazamientos fueron más cortos, pero tampoco funcionaron, o sea que a mí me resulta muy extraño. Bueno, y ayer circuló una noticia falsa, ¿no?, sobre esto, donde ya había una foto que dice, el gobierno ya derogó la ley de alquileres, y después, bueno, se supo que era una noticia falsa. ¿Cuál es? No, hasta ahora, como dice José, no hay nada oficial. Hubo trascendidos, hubo un almuerzo de Alberto Fernández y Sergio Massa, primer piso de la Casa Rosada, despacho presidencial, donde de ahí trasciende esta idea que los propios voceros de Sergio Massa no desmintieron, dijeron que se está evaluando este tema, y bueno, habrá que ver qué hace. Por otro lado, fíjate que cuando pasó por aquí, por la Cámara de Diputados, Mariano García Malbrán, que es presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, dijo que en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante, ¿no? Es decir, hay que ver qué pasa también en estos 180 días. Si se fija esta derogación, este limbo legal que queda, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se resuelve en cada uno de los casos? Y hablando de cada uno de los casos, otro de los temas que, bueno, también está pidiendo una pronta resolución por parte del Congreso de la Nación es la situación de esas 800.000 casos de personas que contrajeron créditos UBA y que después, justamente por los mismos motivos, por la inflación y por la disparada del dólar, se les volvió una bola de nieve impagable. Esas personas vinieron al Congreso, vinieron los bancos también en comisiones, hicieron presentaciones, hicieron pedidos. Hubo algunos casos muy particulares que sentaron jurisprudencias a donde la justicia resolvió sobre algún caso muy concreto, pero aquí lo que se está tratando de resolver y de interpretar es, ¿debe entonces el Congreso dar una solución permanente a todas estas personas que tomaron créditos UBA y que no pueden cubrir, por lo que ya les expliqué, la cuota que todavía deben? Igual hay un muy bajo índice de morosidad. Esto es un requerimiento del diputado Cobos. Vamos a compartir un informe y en un ratito también José tiene más información para aportar sobre esto. Otro tema es la ley de alquileres, que hay que solucionarla para beneficio de inquilinos y de propietarios, para que haya más oferta de propiedades en alquiler y haya entonces una posibilidad de acceder al arriendo por parte de los que lo necesitan, con facilidades que da el mercado, porque de esta manera, con la intervención de la ley, lo único que se ha logrado es carestía de alquileres y algunas indexaciones por el índice de inflacionario, que son inalcanzables para los inquilinos. Y además, por eso la carestía hace que haya mucha escasez de oferta, de arriendo, de alquileres. Y eso hay que resolverlo. Sin duda que los créditos UBA, que fueron pensados como un instrumento útil, se ha convertido en una fuente de asfixia para muchos sectores que han tomado este crédito, y hay que buscarle alguna solución. Vamos a ver, cierto es que distintos legisladores de distintos bloques han estado discutiendo esta cuestión desde el año pasado, y en este caso nunca se ha logrado el consenso. Esperemos que en este caso sí, porque me parece que es un tema que no tiene que estar pensado desde lo exclusivamente partidario. Es un tema que hay un sector importante de acreedores que han llegado a su casa y que hoy tienen un verdadero problema con deudas que han sufrido
habido una indexación, porque claramente es un sistema de actualización que en un contexto de muy alta inflación como la que estamos teniendo no está funcionando. Respecto a alquileres, todavía no hemos solicitado la cesión, pero tenemos alguna intención de hacerlo porque está muy claro que esta ley de alquileres que tenemos vigente no le sirve a nadie, muy claramente no le sirve a nadie, porque lo que ha producido es una retracción muy fuerte de la oferta de alquileres y esto ha potenciado todavía más el aumento de los precios de los alquileres. Es un tema importante, es un tema sobre el cual he estado cerca del avance que hemos tenido, bueno, en mi caso particular con la diputada Aparicio, que preside la Comisión de Finanzas. He acompañado un proyecto de ley que destraba de alguna manera esta situación y genera alivio a quienes son deudores y deudoras de los créditos SUBA. Aspiro a que prontamente la comisión, y sé que es parte de la voluntad de nuestro bloque, ya veremos cómo se consiguen los consensos para lograr el quórum y todo lo demás, pero entiendo que es un tema que vamos a lograr poder avanzar en el corto plazo. El tema del alquiler, está lo de UBA. Claro. No hacer campaña con UBA, es decir, primero el régimen de ajuste de UBA no es una ley, es decir, no puede ser modificado porque no es una ley que se pueda modificar, pero sí hay que atender la situación de los ciudadanos y ciudadanas que están endeudados. Y nosotros lo queremos atender ahora, nosotros también lo hemos hecho con equilibrio. Tal cual. Porque es muy lindo decir eso, pero sabemos que más del 92% de los poseedores de los bancos que han dado el crédito UBA son bancos oficiales. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, lo que no podemos hacer es no resolver el problema de esas más de 100.000 familias afectadas con un crédito UBA-UBI para su vivienda única. Sin duda es una situación que genera angustia en esas familias. Bien se han expresado todos que lo que último puede hacer cualquier jefe o jefa de familia, dejar de pagar la cuota de su vivienda, y por eso la morosidad es baja, porque a veces se quitarán un montón de situaciones familiares que puede disfrutarse para poder pagar esa cuota, y nosotros tenemos que encontrarle una salida. Son créditos sin duda conflictivos. El origen de esos créditos inclusive generó controversia entre propios funcionarios de gobierno y economistas. Yo recuerdo que por un lado Sturzenegger lanzaba estos créditos y por otro lado el economista Melconian, presidente y titular del Banco Nación, lanzaba otros vinculados al tema del índice salarial. Por eso creo que hay que buscar soluciones responsables a una situación que merece una respuesta del Parlamento, y como dijo el diputado Alejandro Rodríguez recién, estamos haciendo. Y me parece bien la propuesta que han hecho los diputados de distintos bloques de poder acompañar las propuestas, a tratar de asimilarlas en el contexto de todos los proyectos y la diversidad de proyectos para lograr un proyecto único, un proyecto con disidencia, pero que rápidamente dé una respuesta. En primer lugar, me parece que este tipo de propuestas lo primero que tiene que ser es muy claras, ¿no? Muy específicas. Esto, siempre cuando se hacen distintas leyes, por ahí se piensa en cuestiones financieras sin ningún tipo de claridad. Me parece que lo que tenemos que lograr es una ley que sea absolutamente clara para quienes han sido perjudicados por este tipo de créditos. Pero además recordar de dónde vienen. Nosotros queremos solucionarlo claramente. En algún momento se suspendieron el aumento de las cuotas, pero yo me acuerdo cuando surgieron los créditos UBA, nosotros le contábamos mucho a la gente que necesitaba acceder a un crédito hipotecario, les decíamos, miren, o también a un prendario, ¿no? No accedan a ese crédito, porque en definitiva le va a costar muchísimo pagar, dicho y hecho, pero no se vislumbró eso después de 10 años. Fue al año
convengamos, que empezaron a tener enormes problemas. Una buena política habitacional tiene que ver con una intervención directa del Estado en subsidiar tasas de interés, como sucedió con el Procrear, que se construían por todos lados, por lo menos lo que yo vi en el interior del país y en particular en mi provincia, un montón de matrimonios jóvenes que pudieron acceder a su vivienda a través de este tipo de crédito. Después tenés los programas de vivienda propiamente del Estado, porque son mayormente subsidiados, que es los institutos de vivienda de las provincias. Después, bueno, tener el mercado privado para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Pero claramente era de un enorme riesgo y terminó siendo un enorme perjuicio para la gente. Me parece que hay que ser claro en cómo vamos a poder morigerar el daño que se le ha generado en términos básicamente económicos, que no terminan de pagar más, que cada vez deben más. Bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, y hablando de todo esto, hace unas poquitas horas en el boletín oficial ya se reglamentó la ley para las personas en situación de calle, que en realidad es algo que se lo empezó a mirar cuando, como resultado de la pandemia, muchas personas empezaron a estar en riesgo de caer en situación de calle a la luz de todo este debate, que todavía no hay una ley de alquileres, que las personas no llegan a fin de mes. Estaba viendo qué es lo que decía en el boletín oficial o qué es lo que exhorta esta ley, y es que los ministerios, las autoridades públicas y los actores de la sociedad civil hagan un trabajo conjunto y activo, entendiendo que la complejidad de la problemática y la necesidad de un abordaje interdisciplinario y coordinado a nivel federal. Que las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales, más graves de la precariedad habitacional y que necesitan mayor atención por parte del Estado. Esto obviamente es noticia o lo estamos mirando en virtud de este evento desafortunado, horrible que hemos contado, esta parejita joven que vivía en situación de calle, y que a propósito de eso, a muy poquitos metros de acá, a 3 meses la mujer de haber parido se le murió la bebé. Entonces ahí sí cae la justicia, y la justicia... Vos estás hablando del caso en la Casa Rosada, cerca de la Casa Rosada. Exactamente. Entonces, a muy pocas horas de ese caso, el boletín oficial publicó esta ley que se debatió en este Congreso, que es la ley que, entre otras cosas, censaba a las personas en situación de calle y un poco se metía en esa problemática en la que nadie se quiere meter, porque frente a la ausencia de soluciones para las personas digamos, que tienen un trabajo no registrado, que ya de por sí les cuesta cubrir un alquiler o no pueden entrar a un alquiler y tienen que caer en una pensión, más el tema de la inflación y un montón de otras dificultades a las que muchas personas que están en situación de calle están cruzadas. En el caso puntual, además, había una cuestión de consumo problemático que hacía que esto fuera como un rulo, ¿no? Volvían a la casa de un familiar y la casa del familiar decía así, bueno, anda a buscar trabajo, al hombre lo discriminaban, no podía mantener, si conseguía algún trabajo, no sé, de bachero, creo que contó que trabajo no lo podía mantener porque además tenía consumo problemático, entonces volvía a la calle y en ese contexto terminan teniendo una bebé, la paren en un hospital y a los 2 días creo que vuelven a la calle con la bebé recién nacida. Claro, pero fíjate, aparte de esto, es un poco un llamador para la situación que se viene también en el Congreso de la Nación, donde a lo mejor esa fue una ley muy militada por el propio oficialismo. Fue impulsada en su momento y esta se aprobó en diciembre del 2021. Claro. Es una ley que se aprobó en noviembre en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, sin votos en contra, y se terminó aprobando en el Senado, se convirtió en ley con 44 votos a favor, solamente 3 en contra y varias abstenciones en ese momento, o sea que tenía bastante consenso, pero recién se reglamenta 2 años después y a partir de un hecho que surgió de llamador, como llamador. Y eso, ahora vamos a ir con tu tema, José, pero ¿y eso de qué depende? La reglamentación de la ley, porque también hay que decir algo, a veces por eso se le pide mucho una ley, se le da trabajo, se reúnen las partes, se discute, se debate, se representan todas las opiniones, se va al recinto, se logra. Y después, a ver, salió más rápido los sellos de los alimentos que esto. Claro. Pero suele pasar esto que pasó con esta ley, pasa casi siempre. El Congreso como que se desprende de la norma
En este caso yo digo, se la militó tanto la ley que los actores que presionaron por su aprobación no dijeron nada durante estos 2 años en los cuales estuvo sin reglamentar. Me parece que es un llamado de atención para todos. Sí. Pasó, por ejemplo, con la ley de salud mental, por ejemplo, que tardaron 4 años en reglamentarla finalmente, después se siguen protestando por cómo quedó. A lo mejor tenía muchos mayores vericuetos esa norma, pero esta en particular, bueno, recién ahora y a partir de ese hecho... Es una decisión estrictamente del presidente de la Nación, ¿no? ¿Sí? Política del presidente de la Nación, específicamente la Secretaría Legal y Técnica, quien tiene que poner en marcha la reglamentación de la ley, ¿no? Ya el Congreso ahí no interviene, es como decíamos, facultad propia del Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, me interesaba saber eso, ¿no? De qué dependía que una ley tenga mayor celeridad para ser publicada o no. Acá hay más información sobre esta particularmente, que es una de las tantas derivaciones de la cuestión de los alquileres y la cuestión en la que muchas de las personas terminan viviendo. Dice históricamente, dice el boletín oficial, que históricamente en nuestro país se caracteriza por la ausencia de un sistema de alcance nacional que reconozca e integre a las personas que atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos. Durante la década del 90, el modelo económico neoliberal significó la pauperización de las condiciones de vida de las personas trabajadoras y quedaron en evidencia sus consecuencias más graves en la crisis del 2001. Mira, vos que tenés computadora, Martín, fíjate, porque salió hace poco lo que censó el INDEC sobre las personas en situación de calle en el último censo. Y es realmente, fíjate, porque estaba por ahí el artículo. Esto para decir que se incrementaron los índices de pobreza, la cantidad de personas en situación de calle y superaron los niveles históricos debido al impacto del desempleo masivo y al desmantelamiento de la estructura productiva. También hay que decir que en este contexto, y desde que se debatió esa ley, tampoco se acompañó ninguna política para tomar un crédito para poder construirte la vivienda o para poder hacer un ladrillo propio, como se dice, tener tu propio, porque también lo que comentábamos ayer, creo, era eso. Por ejemplo, que, no sé, tenés un pequeño dinero reservado o tenés la posibilidad de hacer una operación y comprás materiales para construir. Después lo que te pasa es que es muy difícil realmente poder, también en este contexto, por falta de materiales, poder construir una vivienda. Claro, bueno, no, el INDEC, el último informe del INDEC, que dimos a conocer, que vimos la semana pasada, que hablaba del 39,2% de pobreza, de incremento en la pobreza, aumentó también al 8,1% la indigencia. La indigencia, es decir, aquellas personas que directamente no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen una vivienda digna, y que, bueno, fue un llamado de atención muy importante, porque, bueno, estamos hablando de casi 4 millones de personas en la Argentina, 3.859.000 según los últimos datos de INDEC. Claro, los últimos, pero también justamente lo que pedía esta ley es que se hiciera una actualización de esos censos, ¿no? Claro. Que es difícil, entendemos, porque hay personas que no quieren ser predispuestas para poder dar testimonio de su situación. Nos vamos a ir a nuestra primera persona entrevistada. Desde la provincia de Formosa saludamos al diputado Carvajal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto para mí. Gracias, igualmente. Bueno, voy a empezar por el final, porque recién habían puesto un informe que recababa opiniones sobre la ley de alquileres y sobre la cuestión de los créditos UBA. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Porque, bueno, se especulaba sobre la posibilidad que el gobierno nacional derogue la ley. Sí, nosotros lo venimos planteando bastante tiempo desde la oposición, la necesidad de discutir la cuestión de la ley de alquiler, porque es una obviedad, es que es una ley que, más allá de la buena que pudieron tener en su momento quienes la impulsaron, diputado, que no ha perdido. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero la conexión es realmente mala y cuesta entenderlo. No sé si lo podemos mejorar o a ver si... A ver. Intentemos, a ver.
Sí. ¿Va a pasar a otro servidor? Sí, pasado a datos móviles, a ver cómo estamos. A ver, se lo agradecemos enormemente. ¿Estamos mejor ahí? Sí, sí, la verdad que sí. Le agradecemos mucho. Bien. Sí, la verdad que se escucha mejor. Bien, intentemos por ahí a ver. Muy bien. No, les decía que la ley de alquileres es indudable que no ha logrado ninguno de los objetivos que se plantearon quienes la aprobaron en su momento, por lo cual urge dar una discusión. Nosotros lo hemos venido planteando todo el año pasado. Lamentablemente no hemos logrado destrabar la discusión y hoy, honestamente, yo comparto que la medida más razonable es volver al régimen general del Código Civil y Comercial. Hay que recordar que la ley de alquileres fue reformada cuando se cambia el Código Civil y Comercial, un código que fue fruto del consenso y que fue discutido durante años en distintos ámbitos y se entendió que era una buena regulación y por eso se lo incluyó dentro de un código. Después se intentó esta reforma que claramente no sirvió, por lo cual parece lo más razonable como salida más rápida volver al régimen anterior. Hay que decir que el mercado inmobiliario tiene algunas características que hacen que sea uno de los pocos mercados que pueden funcionar siguiendo la lógica del mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. No es un mercado donde la oferta en general esté concentrada en pocas manos y esto actúe de manera distorsiva en la fijación de los precios. Por supuesto que también es cierto que objetivamente, y esto la propia ley lo reconoce, hay un cierto desequilibrio entre propietarios e inquilinos que hace que algún tipo de protección tiene que darse al inquilino. Pero está muy claro que las medidas adoptadas no han servido para este objetivo y lo único que se ha logrado es un aumento del precio, el retraimiento del mercado, muchos propietarios que han sacado sus inmuebles del mercado de oferta de alquileres, y esto claramente ha terminado perjudicando otra vez a los inquilinos por un aumento de los precios. Entonces, la verdad es que lo que no veo la necesidad es que el gobierno lo haga por DNU. Lo que tenemos que hacer es traer la cuestión al Congreso y de parte de nuestro bloque y del interbloque en su conjunto hay mucha vocación de discutir esta cuestión y buscar una solución de consenso. Claro, perdón, diputado, ¿cómo le va? Martín de Atale lo saluda. La cuestión, claro, la cuestión está ahí justamente en estos momentos a partir de lo que plantea o que deja trascender la Casa Rosada diciendo que podría salir un DNU, un decreto para derogar la ley. Es decir, si sale el DNU, ¿ustedes se van a oponer concretamente a este decreto? La pregunta es por qué debería salir un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, cuando el Congreso está reunido, cuando durante todo el año pasado quisimos hacer la discusión y no hubo acuerdo, y esto, si hay vocación política, en 15 días, en 30 días podemos sacar una ley. La verdad que estas prepoteadas del gobierno poco contribuyen a crear los consensos que necesita este momento del país. Entonces yo le digo al presidente y le digo al jefe de gabinete y al superministro de Economía que no hagan tonterías. Estamos dispuestos a discutir, no hay necesidad de un DNU, ¿sí? Ninguna necesidad, como no había ninguna necesidad de sacar un DNU con el tema del Fondo de Sustentabilidad, lo podría haber mandado al Congreso. Entonces que dejen de usar los DNU para burlar las facultades constitucionales del Congreso. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. A propósito de lo que menciona de los DNU, hay una mora en las reuniones de la bicameral, que no se vienen reuniendo desde hace varios meses. Sí. Y justamente es una bicameral que tiene que funcionar, es la única comisión que puede hasta funcionar durante el verano. O sea que, y bueno, no ha funcionado. ¿Qué mirada le merece eso? Bueno, esto parece cerrar el círculo perfecto de un gobierno que quiere gobernar sin la intervención del Congreso. Porque lo cierto es que la conformación de la bicameral depende tanto de esta, como nos está pasando, como la de Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal, por responsabilidad política del gobierno que no quiere convocar. Entonces, está claro que
Atacan la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no le gusta la independencia del Poder Judicial y desconocen las facultades del Congreso. Todo esto en medio de una inflación del más del 100% y de una sociedad que da testimonio de hastío y de cansancio frente a la prepotencia y a la incompetencia de los funcionarios. La pregunta política es ¿hacia dónde quiere ir este gobierno? ¿Y usted qué piensa? ¿Hacia dónde quiere ir? No sé, creo que marchan hacia un suicidio colectivo. No hay otra explicación posible a lo que están haciendo. Nosotros hemos dado testimonio de vocación de discutir en el Congreso de la Nación. Le hemos aprobado hasta el acuerdo con el fondo cuando muchos sectores de ello no lo hacían. Le hemos acompañado en el presupuesto pese a que teníamos diferencias. Entonces, ¿qué necesidad de esta prepotencia que exhiben viniendo a decir que van a sacar un DNU respecto a la ley de alquileres cuando estuvimos todo el año pasado pidiendo discutir y discutiendo, de hecho, porque se trabajó en la comisión y no hubo ninguna voluntad seria de parte del bloque oficialista de avanzar en este sentido? Diputado, le quiero consultar también sobre la Comisión de Juicios Políticos que retoma la actividad el martes próximo, con la duda respecto de lo que va a pasar con el diputado Maceo, le di el cargo de diputado, el abogado Maceo, que justamente no tiene fueros. Que no tiene fueros, que explicó en sus redes que no iba a participar de estas comisiones, aunque no puede negarse a hacerlo, pero lo hizo, y la citación a 6 periodistas para que den cuenta sobre, no entendemos muy bien qué, o yo por lo menos, desde qué lugar lo citan, para, digamos, que bajo secreto profesional incluso aporten detalles sobre entrevistas que hicieron en relación al fallo de 2x1. Le quiero consultar esto. Bueno, a ver, claramente estamos viendo que la Comisión de Juicio Político está entrando en un callejón sin salida. ¿Qué le pasó al oficialismo? Que los últimos testimonios que llamaron de funcionarios judiciales, la verdad es que los diputados de la mayoría quedaron expuestos en su desconocimiento sobre cuestiones básicas del funcionamiento de la justicia, demostraron que no conocen el sistema de precedentes y que no conocen los fallos de la Corte. Es decir, hubo declaraciones técnicas muy solventes que los dejaron en ridículo a más de uno. Frente a esto, evidentemente, quieren volver a traer la cuestión al terreno de la política y empiezan a atacar ahora al periodismo. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados sobre la evolución. Siempre dijimos desde el primer día que esto era, por un lado, un ataque contra las instituciones, y esto motivó decisiones políticas muy fuertes que inclusive han motivado críticas de que no íbamos a dar la discusión de otros temas mientras continuara este ataque. Luego morigeramos esto cuando comenzaron las sesiones ordinarias, pero está muy claro de que el oficialismo sigue con su vocación de convertir esto en un circo político, y creo que es parte de esta estrategia hacia el suicidio que están conduciendo todos los días, que reitero, yo lo que espero es que haya algún sector del oficialismo que recupere la racionalidad para que podamos empezar a discutir los verdaderos problemas del país que tienen que ver con la situación social y económica de los argentinos y los momentos de tensión y violencia que estamos empezando a vivir. Creo que lo que pasó con Bernie, creo que es un llamado de atención. Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Qué análisis hace de esa situación? A ver, me parece, por supuesto, repudiar cualquier tipo de violencia, todo tipo de violencia, venga de quien venga. Nosotros los radicales nunca caímos en la tentación de la violencia, ni siquiera cuando otros resolvían sus problemas internos a los tiros. Nosotros siempre nos mantuvimos en el camino de la paz. Por eso hay que repudiar la violencia. Creo que lo que marca el episodio, lo que marca es la profunda desconexión que tienen los funcionarios del oficialismo de cuál es la realidad en la calle y cuál es el clima de la sociedad. La bravuconada de Bernie demuestra esta ignorancia de cuál es el clima social. Cree que la calle es un set de televisión en los cuales él va y habla y puede decir lo que quiere y no pasa nada, y no midió el nivel de tensión, de enojo que hay en la sociedad. Entonces, creo que eso demuestra lo que les pasa a todos los funcionarios del gobierno, que viven dentro de una burbuja y no visualizan cuál es el clima social. Diputado, le pregunto si hay posibilidades de que puedan llegar a sesionar el 19
de abril, como está planteando el oficialismo, por lo menos la intención del oficialismo, con la idea de ir por el proyecto de ley de promoción agroindustrial. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Tendría que salir dictamen la semana que viene, por supuesto, para que previamente a eso después haya posibilidades de llevarlo al recinto. ¿Existe esta posibilidad concreta? Sí, la posibilidad existe. Nosotros desde que comenzaron las sesiones ordinarias venimos dando testimonio de que estamos dispuestos a dar la discusión. Ahora, después podemos discutir si vamos a dar quórum o vamos a esperar que el oficialismo consiga el quórum, lo cual es un recurso legítimo que tenemos, sobre todo frente a que el oficialismo, pese a ser minoría y pese a que no puede ni siquiera conducir los destinos del país hacia algún norte más o menos seguro, se niega a seguir buscando temas de consenso, ¿sí? Porque comenzamos esta charla hablando de un DNU, del tema de alquileres, y sin embargo no se incluye eso como un tema posible para una próxima sesión. Por eso le pregunto por el tema del proyecto de ley de agroindustrial, si sería un tema de consenso para ustedes. Sí, son temas posibles de consensuar, ninguna duda. El tema es que, reitero, lo que genera dificultades es que siempre los temas que se incluyen en la agenda responden pura y exclusivamente a la decisión del oficialismo. ¿Es un tema posible de consensuar? Sí, podríamos tratarlo, sí. Ley de alquileres, ¿es un tema posible de consenso? Sí. ¿Nos gustaría tratarlo? Sí. Entonces, ¿por qué no sentarnos a discutir? UVA, créditos UVA, que ustedes también estuvieron hablando, también podría ser un tema de consenso. Sin embargo, el gobierno decide no incluirlo y si nosotros pedimos que se lo incluya, nunca hay una aceptación de las propuestas de la oposición. ¿Y cuáles son las propuestas de la oposición sobre este tema, sobre créditos UVA? Mira, la verdad que el que lo está manejando técnicamente es Julio Cobos y hay varios que están en la cuestión técnica. La verdad es que yo no integro la comisión. Sé que hay varias salidas alternativas que se han planteado, pero lo están conversando, digo, y reitero, es un tema de consenso posible, porque las posturas que hay en algún punto son coincidentes, en otra hay diferencia inclusive entre los bloques, como pasa lo mismo con ley de alquileres, porque ley de alquileres no es un tema en el cual esté Juntos por el Cambio de un lado y el Frente de Todos por otro. En realidad hay discusiones dentro de los bloques y hay consensos que a veces son transversales. Solo hay que buscar un texto legislativo que satisfaga estas distintas posiciones y creo que esto es posible hacerlo si hay vocación política también de escuchar a la oposición y de atender también a la agenda que la oposición plantea. Mucho se habló en los últimos meses sobre el tema del Consejo de la Magistratura, se barajaron muchas alternativas de proyectos. Usted mismo tiene una iniciativa que era un poco distinta de la que tenía la mayoría de su propio bloque, pero bueno, a partir del hecho de que ayer volvió a reunirse el Consejo de la Magistratura, después de creo que 5 meses que llevaba sin hacerlo, ¿usted qué opina de la conformación actual del Consejo después de tanta polémica y si se hace imperativo que para el futuro hacer una nueva ley que corrija lo que o si está conforme con la conformación actual o la ley vigente en todo caso? Creo que nadie está conforme con la conformación actual, ni siquiera la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema indicó y dejó en manos del Congreso rediscutir la ley y adoptó este derecho transitorio, pero que lo adoptó expresamente diciendo, miren, este es un derecho transitorio hasta que ustedes, Congreso de la Nación, dicten la nueva ley, para no dejar un vacío legislativo. Me parece urgente que nos sentemos a discutir un proyecto de consenso. Creo que el proyecto que he presentado es un proyecto que tiene bases de acuerdo posible. Hemos estado trabajando con algunos otros diputados en un proyecto que avanza un poco más inclusive en esta búsqueda de consenso, que todavía no lo hemos presentado, pero creo que lo vamos a hacer, que toma algunos de los elementos de mi proyecto, pero toma un poco también las distintas expresiones de los distintos bloques. Esto lo hemos estado trabajando muy seriamente con los diputados del bloque Evolución. Así que creo que es una discusión que la política se debe.
es nuestra obligación dar esa discusión y tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué el oficialismo sigue hablando de la cuestión del Consejo en vez de sentarse a buscar una ley de consenso? Bueno, tiene que ver con que no tienen política judicial, que no tienen una agenda de reforma de la justicia, sino que lo único que tienen es una agenda de ataque al Poder Judicial sin ninguna propuesta de superación ni mejora. Y usted vinculaba esto con un clima de intolerancia política y de intolerancia social, ¿no? Cuando un poder, entiendo yo, se pone a cuestionar a otro y supone que ese otro está funcionando mal y hay reproches de un lado y del otro, claro, el mensaje hacia abajo de la sociedad, ¿cuál es? ¿Qué se percibe? Bueno, me parece que claramente se percibe la falta de autoridad del Estado y creo que este es el riesgo que estamos sintiendo en la sociedad y estamos generando el riesgo de la búsqueda de una salida, de la búsqueda por parte de algunos sectores sociales de una salida autoritaria. Creo que lo que marcan las últimas encuestas tiene que ver con esto, como el propio gobierno se está ocupando de destruir el principio de autoridad moral del Estado, aparece la tentación del autoritarismo. Este es el problema de fondo. Eso fortalece a las derechas. Y por supuesto, si nosotros decimos que la justicia no sirve para nada, que son todos un desastre, que son todos operadores del antipueblo, por supuesto que la sociedad no tiene por qué creer ni en la justicia ni en las instituciones. Y como hay siempre una búsqueda de algún principio de orden y autoridad, ahí están las encuestas que marcan hacia cualquier personaje alucinado que aparece, pero que propone un principio de autoridad, en realidad un principio de autoritarismo, ¿sí? Aparece esa tentación. Sí. Y esto claro que nos preocupa y mucho. Sí, porque yo estaba pensando también en lo simbólico, ¿no? Que una persona pase del deseo de darle una trompada a un ministro y un ministro de seguridad, si vos pasas al acto, traducís eso al acto, está bien como resultado obviamente de un hartazgo y de una preocupación enorme que es una inseguridad criminal, ¿no? Una inseguridad que te puede hacer perder algo del tipo material, te puede hacer perder la vida tuya o de un ser querido. Entonces, en ese contexto, alguien traduce esa emoción en una trompada y una trompada a un ministro y un ministro de seguridad. Es muy simbólico. Sí, digo, complementando la pregunta de Meli, digo, esta situación de inseguridad que hay, ¿se condice también o se potencia de alguna forma con la situación de pobreza que hay? Pues estamos viendo también, estamos hablando de sectores dentro del conurbano donde los niveles de pobreza han elevado al 45%, según los datos propios del INDEC. ¿Usted cree que esto es complementario a una situación de violencia, de inseguridad, de delincuencia junto con pobreza? Mira, este es un tema que ha sido largamente discutido. No hay duda que la pobreza y la marginalidad tiene algún nivel de impacto necesariamente sobre los índices de delincuencia, pero no, esto no es tan matemático, no necesariamente todas las personas que caen en la pobreza o en la marginalidad van hacia el delito. El delito no son solamente los delitos que cometen los pobres y los marginales, hay muchos otros fenómenos delictivos que son mucho más graves y que a veces no tienen tanta repercusión, pero que causan enorme daño social también, digamos, como pueden ser los delitos de corrupción, los delitos de lavado de activos, etcétera, etcétera, que por ahí no se perciben como parte de la inseguridad, pero que son parte de la problemática delictiva. La verdad es que me parece que en eso no influye la pobreza. Creo que los niveles de violencia, como bien se describía esto, una cosa es pensar en ser violento, en darle una trompada a alguien, pero traspasar el paso a hacerlo efectivo y golpear a un ministro es muy grave y es muy preocupante. Y justamente lo que creo que demuestra es que la sociedad está reclamando que empecemos el proceso de reconstrucción del Estado. Y esto requiere que dejemos de atacar a la justicia, que discutamos seriamente leyes que mejoren la administración de justicia como la que hemos planteado, que desde la política demos mensajes razonables
de que podemos tener diferencias y discusiones, pero que no somos una bolsa de gato. Y claramente esto no está pasando porque hay un gobierno que en vez de sentarse a discutir desde el presidente para abajo y salvo contadas excepciones, utilizan de manera permanente la descalificación hacia los otros poderes del Estado y hacia otros dirigentes políticos. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Y gracias por haber cambiado ahí, haber puesto los datos. Esperemos que no les llegue tan cara la factura, discúlpenos, pero bueno, eran temas importantes. No hay ningún problema, y para mí también un gusto poder discutir estos temas frente a la sociedad. Gracias. Gracias, diputado, muy amable. Bueno, le vamos a hacer una pausa. Vos, Martín, te despedimos, ¿no? No, me despido, sí, por eso. Se despide, bueno. Hace su salida de honor. Martín, nos quedamos nosotros acá. Felices Pascuas, Felices Pascuas y Haxameas también, porque hoy empiezan las Pascuas judías, así que ambas cosas. Muy bien, perfecto. Ahora en un rato nada más. El Pesaj. El Pesaj. Exactamente. Bueno, gente, pausa y en un rato aquí en la segunda edición. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi. Hoy conviven en este año en la Argentina 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio además político de ser el último orador ante que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es como militante un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Cultura. Desde dirección o producir o armar arreglos que por ahí hay algunas que les sale más fácil que otras, pero todas queremos de alguna manera también transitar ese camino y ayudarnos. A veces a una se le ocurre una idea, compartimos arreglos, vamos probando cosas. En general es como que ha sido poco conocido también el tema de las presas
¿no? Las presas políticas en la dictadura y qué es lo que giró en torno de eso. Una cuestión, a ver, no hay reclamo ni nada, sino una cuestión del proceso de construcción de la memoria. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Bienvenidos a DTV Noticias. Ella es del oficialismo, es Gisela Marciotti, y vamos a presentarla en Mis Proyectos. Estamos presentando el proyecto de ley de amnistía. Es el primer proyecto de amnistía que hay en estos 40 años de democracia y este proyecto busca precisamente amnistiar a Milagro Sala y a los presos políticos y presas políticas de la Tupac Amaru. Crédito Suba estaba bastante avanzado. Esta semana, el martes, me dijeron que hubo reunión de asesores. La verdad que no sondeé mucho más. Se esperaba que en esa reunión de asesores hubiese acercamientos para un dictamen. Dictamen que en teoría cuando uno va hablando no está tan lejos. DTV Noticias, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa. Estamos con José haciéndoles compañía y ya está ahí del otro lado nuestro próximo invitado. Hola, diputado Heller, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Lo primero que le queremos preguntar con José, ¿qué va a pasar con Boca? ¿Sabe algo? Queremos saber quién va a ser el próximo técnico. No, para eso es periodista, para informar. Ah, yo pensé que usted tenía algo para chusmear, para filtrar. No. Ayer escuchaba a un periodista deportivo y me hizo acordar a alguna cosa que pasaba, a mí me pasó cuando empezaba como dirigente, que había un periodista de un medio y que venía y me pedía noticias y si yo le decía que no había, me decía, no, dame porque yo tengo que escribir. Claro. Y yo decía, pero yo no puedo decir cosas. No, pero si yo no escribo, si no me decís, invento. Y bueno, inventá, pero yo no te puedo inventar yo, inventá lo que quieras. Y ayer escuché a un periodista decir algo parecido, dijo, a veces por necesidad los periodistas tenemos que inventar e instalamos cosas, ¿no? Hablaba del periodismo deportivo en particular, no sé si es extensible a otros rubros. Así que no tengo la menor idea. Pero debe seguirlo de cerca el tema, obvio. Sí, yo no soy tan pendiente de los temas de los entrenadores, pero bueno, sí. Y sin intención de incomodarlo, diputado, pero ¿cómo ve el rol de un exjugador ídolo puesto en dirigente? ¿Y por qué me incomodaría?
No, bueno, porque es complicado si va a hablar, si va a ponerlo a opinar de un ídolo como Román Riquelme, por ejemplo. No, a ver, yo a Riquelme no lo he tratado como para poder dar opiniones de fondo, porque Riquelme vino a Boca después que nosotros dejamos de ser dirigentes, es decir, que yo no conviví con Riquelme. Sin embargo, lo conocí luego, tuve oportunidad de tratarlo y de charlar con él, pero no en la relación dirigente-jugador, quiero decirlo, por eso hago la aclaración. Y a mí me cae muy bien Riquelme, la verdad que me cae muy bien. Y yo no tengo el prejuicio de que alguien porque fue exjugador no puede ser dirigente. No me parece válido, porque no le saca ningún mérito haber sido jugador. Le da un conocimiento mayor de una cantidad de cosas y tampoco lo constituye en un atributo excluyente que diga, no, pero como fue jugador tal cosa. Los clubes de la Argentina y del mundo son cada vez más empresas que venden productos, ¿no? Donde está muy vinculado a la comercialización, a la imagen, a los derechos de televisión. A mí tampoco me termina de entusiasmar, pero esa es la realidad. En el fútbol argentino pagamos el precio, también como se paga en otro rubro, de que es imposible retener talentos y cualquiera que asoma con un poquito de condiciones se lo lleva. Tanto así que hoy ya tenemos jugadores argentinos que empiezan su carrera en Europa, y incluso alguno como Garnacho que está convocado a la selección sin haber jugado nunca en la Argentina, y seguramente usted y yo nos enteramos que había un jugador que se llamaba Garnacho cuando vimos que empezaron a hablar de convocarlo. Entonces, es todo de una enorme complejidad, pero si vuelvo al origen de la pregunta, para mí Riquelme tiene todos los atributos como para poder ser dirigente. Hasta donde lo conozco es alguien que me cae muy bien, y espero como hincha de Boca que le vaya bien. Y diputado, ¿qué tiene de común el mundo del fútbol con el mundo de la política? O sea, porque me imagino que hay algo de esa experiencia que usted adquirió como dirigente en Boca o estando ahí metido de lleno en lo que es administrar un club, y uno de los clubes más importantes, me atrevo a decir, también usted está a cargo de una comisión que es la más importante, sin temor a equivocarme, y sí, tiene una trayectoria muy importante como político. A ver, la primera cuestión que le tengo que decir es que yo, antes de ser dirigente de Boca, dirijo una entidad cooperativa, que es el Banco Credicop, no voy a pasar un aviso, que también tiene toda la característica de una entidad porque es una cooperativa. Nosotros tenemos un consejo de administración amplísimo, representado por mucha gente de todo el país, y algo que poca gente conoce, 3.500 dirigentes locales ad honorem que participan de la gestión de nuestra gran cooperativa. Y así que yo estoy acostumbrado a tener que explicar, convencer, generar adhesión, porque en una organización como la nuestra no hay capital que votan las personas y se logran consensos convenciendo. Así que me pasé la vida haciendo eso. Tengo experiencia de que hay que tener argumentos, que hay que tener paciencia, que hay que explicar y que hay que trabajar para construir consensos lo más que se pueda. Así que cuando yo fui a Boca, yo a Boca fui en el 85 como directiva, había estado un poquito antes colaborando con la administración de Noel en el 82, el que era gerente del club en aquel momento, Marco Franchi, me pidió que le diera una mano, porque me acuerdo las palabras, me dijo, la comisión directiva les cuesta mucho entender los temas económicos, y entonces me dijo si yo no le daba una mano. Dije, pero yo no soy nada en Boca. Digo, no, pero si usted está de acuerdo, yo hablo con el presidente que lo nombre asesor de la presidencia. Y esa fue mi primera vinculación institucional con Boca. Yo entré como asesor económico del presidente de Boca de ese momento, y Boca era como siempre un desastre. Y si voy un poquito más atrás, y ya que estamos en contar anécdotas, ¿sí?
mi vínculo con Boca institución, no mi vínculo afectivo de Boca yo como hincha, se produce en el año 80, que me llama el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, y que estaba reunido con los directivos de Boca de ese entonces. Era una comisión directiva que presidía Alberto J. Armando, pero ya Armando no estaba en uso de licencia, porque había habido algunos problemas, el club estaba en graves problemas económicos y demás, y me dice más o menos, Carlos, aquí estoy con los directivos de Boca, y como yo sé que usted es hincha de Boca, a ver si los atiende y se le ocurre inventar algo para poder darles una mano financiera. Y yo me reuní con ellos y inventé un crédito con cesión de derecho del PRODE. El PRODE en aquel momento era para los clubes lo que son los derechos de televisión, era una fuente muy importante de ingresos. Pero no se le podía prestar al club porque el club estaba insolventado. Pero sí pudimos hacer una cosa, una estructura legal, por el cual le adelantábamos, con una estimación prudente, los ingresos que iba a tener el club durante el próximo año por el PRODE. Se hacía una cesión de esos derechos ante la Asociación del Fútbol Argentino y el Ministerio de Bienestar Social, creo que se llamaba en aquel momento, y el Ministerio entonces nos pagaba a nosotros directamente ese adelanto que le habíamos dado. Eso funcionó tan bien que terminamos haciéndolo con casi todos los clubes del fútbol argentino, porque fue un mecanismo de financiación virtuoso, no tenía riesgo, y durante bastante tiempo pudo funcionar, aunque después el PRODE fue desapareciendo y fue desapareciendo la iniciativa por sí misma. Así que, ¿cómo se vincula todo? Desde ahí me vinculo con la gente de Boca, ahí me empiezan a invitar a que vaya al palco, y de ahí sale mi conocimiento con el gerente general del club, y ahí viene la invitación después del gerente general que me dice, denme una mano, y ahí empiezo a ir a las reuniones a asesorar en los temas económicos. ¿Y usted que entonces ha dedicado la vida a traducir temas económicos a aquellos que, por lo menos para mí, son bastante complejos? Estamos a la expectativa, mire cómo le vinculo todo, yo parezco Pancho Ibáñez. Estamos a la expectativa de los anuncios que haga Sergio Massa sobre el dólar agro, entre otros. ¿Ya los hizo? Ah, bueno, como estábamos al aire, yo personalmente no sabía. Perfecto, entonces usted está más informado que yo. Así es. Bueno, y pudo tener un sobrevuelo sobre en qué consiste el dólar agro. ¿Nos lo puede traducir o explicar? Sí, cómo no. Gracias. Sí, cómo no. A ver, cómo no. A ver, si puedo, después me lo dicen ustedes. Yo voy a tratar de explicarle lo que yo entendí. Sí. Anunció tres decretos sí, que están vinculados, por un lado, al tema de la sequía. Dijo, cuando uno mira los registros, se encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a lo que estamos viviendo. Es decir, desde que hay registros de lluvia, sequía y demás, dice, no ha habido una situación como esta. ¿Qué son los tres decretos? Primer decreto, automaticidad para suspender las ejecuciones fiscales bancarias y la percepción de anticipos a 69.000 productores afectados por la sequía. Es decir, suspender todas las acciones de cobro que pudiera haber sobre estos 69.000 productores, ya sea de entidades bancarias, ya sea del Estado, por eso habla de ejecuciones fiscales, y que además les permite seguir siendo sujetos de crédito. El segundo decreto, reinstalar el programa del incremento exportador, que es similar al que ya se hizo el año pasado, 2 veces, un tipo de cambio fijo de 300 pesos para el productor por 45 días para soja y derivados. Esto va del 8 de abril al 38 de mayo. Además, se incorporó a las economías regionales, que dijo, son una de las grandes empleadoras del país, dijo que había 338.000 empleos formales en las economías regionales. Y en este caso, el dólar preferencial
tendrá vigencia desde el 8 de abril al 30 de agosto. Es decir, son unos cuantos meses. Y planteó, y me parece muy interesante, 3 criterios de elegibilidad para poder entrar en el programa. Sí. Que deberían cumplir las empresas que aspiren a entrar en el programa. 1, comprometerse a mantener el empleo, es decir, durante este periodo no pueden despedir gente. 2, participar del programa Precios Justos con sus productos. Queremos que aumenten las exportaciones, pero también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno. 3, abastecer suficientemente al mercado interno como una condición prioritaria, es decir, tienen este beneficio para exportar luego de que abastezcan adecuadamente al mercado interno y que formen parte del acuerdo Precios Justos. En ese caso tienen acceso a ese dólar preferencial de 200 pesos para lo exportable. El tercer decreto, voy a hacer textual, mire qué información que le estoy dando. No, estamos chochos acá, tomando nota, como en la conferencia de prensa. El tercer decreto, sí, voy a ser textual, literal. Para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores, aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, esto se ve desdibujado porque especulan y le hacen trampa al Estado. Dijo el ministro que había 3.700 millones de dólares exportados por empresas argentinas que no han cumplido realizando las liquidaciones correspondientes en el mercado único de cambio. Y para estos exportadores, dijo, habrá un mecanismo de suspensión del quit de las empresas y de sus directores. Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial, es decir, los inhabilita a nivel comercial. Y agregó, también se les suspenderá el acceso al mercado único y libre de cambio si luego de 30 días de sancionado el decreto no cumplen con la obligación de liquidar. Es decir, le da 30 días para que regularicen y si no, no pueden acceder al mercado único de cambio. Esencialmente, esas son las cuestiones que anunció el ministro a través de los 3 decretos que anunció que van a salir. Él los comentó, ahora habrá que leerlo, ver la letra chica y demás, pero entiendo que se trata de eso y creo haberlo resumido adecuadamente. Y diputado, ya previamente ya había las críticas de parte de algunas entidades del campo, por ejemplo la Federación Agraria, yo estaba leyendo que esbozó algunas críticas y las sintetizaría en la parte que dicen que provocaría subas en los arriendos y en los precios de alimentos y fertilizantes. Eso me parece que lo anunciaron antes de conocerlo. Porque decían que justamente un dólar diferenciado iba a generar un incremento, por ejemplo, en la particular de los alimentos. No, pero por eso está diciendo, por eso le acabo de leer que dice que deben entrar en precios justos claro, y deben abastecer el mercado interno. Así que, bueno, habrá que esperar que desabastecimiento. No debería poder haber. Vamos a ver. Sí, después no se cumple. A ver. Si tenemos que partir del origen, tenemos que decir, todas estas son, yo ya van varias veces que en debates en la Cámara de Diputados, me adelanto y digo, antes que lo digan ustedes, esto es un parche, le digo a los muchachos de Juntos por el Cambio, porque todos son parches. Ninguna de estas cosas resuelve los problemas de fondo que tiene la Argentina. El problema que tiene la Argentina es que está sobreendeudada, tiene una deuda que sobrepasa con creces su capacidad de poder pagar. Y entonces tiene que hacer malabares para generar recursos para poder pagar. Entonces, tenemos sequía, menor producción, retención de exportaciones, porque resulta que
leemos que los exportadores dicen, si nos dan un tipo de cambio aceptable, tenemos para liquidar como 5 a 6 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que sigue habiendo guardados en Silo Bolsas importante cantidad de mercancía exportable. Bueno, el Estado paga, digamos, un canon para que esa mercancía exportable se exporte y al país le entren las divisas que necesita para poder tener la reserva que necesita, para desalentar las expectativas de evaluatoria, etcétera, etcétera. Es toda una rueda, una cosa, cada una va vinculada con la otra. Ahora, diputado... El fondo de la cuestión es que nada de esto se puede analizar si uno no analiza el sobreendeudamiento al que fue llevado el país y que genera un problema de falta de divisa por ese sobreendeudamiento. Y ahora quiero decir una cosa para que quede bien clara lo que yo pienso. Sí. Los programas antiinflacionarios que yo conozco en el mundo entero son todos recesivos, porque todos están basados en una misma idea. Subimos la tasa de interés lo suficiente para desalentar el crédito, para que el crédito no sea accesible, para que por vía de la falta de crédito baje el consumo, que por la vía de la baja del consumo y de la demanda baje la oferta, y que por la vía de la baja de la oferta entonces bajen los precios. Eso es así de facilito el esquema tradicional. La Argentina, que tiene un grave problema inflacionario, toma una decisión de tratar de ir en un proceso suave de descenso de la inflación y se plantea un objetivo hipermoderado de tratar de que en el 2023 la inflación sea del 60%. 60% sigue siendo un disparate, medido en términos globales, mirando el mundo y demás. Pero para la Argentina sería un logro y sería intentar un proceso de desaceleración inflacionaria que no sea necesariamente recesivo. En el presupuesto aprobado, que incluye una planificación plurianual, la plurianualidad dice 60 en el 2023, 44 en el 2024, 33 en el 2025. Es decir, una suave escalera descendente que no lleve inexorablemente a un ajuste recesivo, porque ya la Argentina tiene bastante problema de pobreza, bastante problema de exclusión social, y entonces un ajuste recesivo antiinflacionario puede ser que resuelva los problemas de la inflación, pero va a tener un costo social gravísimo, claro, y a toda costa es lo que hay que tratar de evitar. Sí, para eso vienen... Una herida. Sí, perdón. Sí. No, un cachito más. Sí, obvio. Para eso se intenta avanzar por la vía de los acuerdos. Porque la otra forma, no hay que ser un genio. Mire, se sube la tasa 10 puntos, 15 puntos. Fíjese que el Banco Central, el mes pasado, con la suba de la inflación, subió la tasa pasiva para que los ahorristas no se vayan del sistema financiero, pero no subió la activa para que los tomadores de crédito no se vean afectados. Y específicamente dejó en el mismo lugar la tasa de tarjeta de crédito y la tasa de los créditos de inversión, la línea de inversión productiva, que no la aumentó, porque tiene conciencia de esto que yo les estoy explicando, y es lo que se está tratando de evitar, que la política inflacionaria no termine en una acentuación de los problemas de actividad económica y consecuentemente de recesión y todo lo que la recesión trae aparejada. Ahora la escucho. No, yo quería decir, o le quería hacer primero que la verdad que para que alguien como yo entendiera, la verdad que es cierto que explica muy bien, eso por un lado. Y por otro lado, lo que le quería preguntar es ¿qué hay que hacer con los salarios? Bien. Cuando uno dice que no haya ajuste, está diciendo que los salarios no deberían perder frente a los precios. Porque si los salarios pierden frente a los precios, la capacidad de compra de los asalariados se achica y se produce ese efecto que yo estaba explicando, que es lo mismo que el efecto tasas de interés. Sí. Bien. Ahora, es muy complejo porque, y ahora voy a tratar otra vez de darle una explicación.
En la Argentina se ha instalado una cuestión que hace que parece que la inflación fuera un fenómeno autónomo. Hay inflación. Y es mentira eso. La inflación siempre obedece a causas. Los pensadores neoliberales dicen siempre que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Uno podría decir que Argentina tuvo un exceso de emisión monetaria en el 2020 porque tuvo que emitir, porque no había cama, no había respiradores, no había colchones, no había un montón de cosas y hubo que emitir. Pero la emisión del último año, si yo tomo febrero 2022 contra febrero 2023 contra febrero 2022, es 40%. 40%, menos de la mitad de la inflación. Así que en este momento no es la emisión monetaria. Algunos no, es el tipo de cambio, tampoco el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se viene ajustando por detrás de los precios, para no perder competitividad. Algunos dicen incluso que está atrasado el tipo de cambio y que algunos sectores por eso piden estos 300 pesos, porque dicen que al tipo de cambio oficial no es competitiva la exportación, así que no es un problema de tipo de cambio. Tampoco es de los salarios, porque alguna vez nos dijeron que los salarios actuaban como ancla inflacionaria y entonces había que congelar los salarios para que no vaya a los precios. Resulta que los salarios no logran, corriendo de atrás, empatarle a los precios, así que no son los generadores de la inflación, ni tampoco son las tarifas que dicen que están atrasadas. ¿Qué nos queda? Porque me falta agregarle un dato. En el 2021 la economía creció 10,4 y en el 2022 creció 5,2. Es decir, que tenemos una torta más grande. El problema del aumento de precios es, a mi modo de ver, esencialmente puja distributiva. ¿Qué parte de la torta se queda a cada sector de la economía? Y a esto le agrego entonces la especulación que se hace desde el punto de vista de lo que puede llegar a pasar. La invito a que lea una nota que salió en el diario La Nación el día 25 de marzo de este año, firmada por el periodista Diego Cabot, donde él explica con total tranquilidad que las exportaciones se liquidan, que las importaciones, se liquidan a $1 de 450, es decir que los importadores importan a 200 y algo, pero venden a 400 y pico, porque es lo que suponen que va a estar el precio cuando tengan que reponer. Sí. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces tenemos que las causas de la inflación son las expectativas y la especulación vinculada a expectativas y la puja distributiva. Entonces, los trabajadores sometidos a convenio colectivo de trabajo, trabajosamente van logrando que con atraso las paritarias le vayan recomponiendo y van corriendo a los precios de atrás. El gran problema lo tenemos con esa enorme cantidad de personas que hay en este país no registradas, que no tienen registrado, que no están sujetos a convenio, y entonces es muy difícil recomponerle el salario, porque además vamos a suponer que el gobierno sacara un decreto diciendo que hay que aumentarles. ¿Quién obliga a esos empleadores a que se le pague eso? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil. El gran problema que tenemos en ese aspecto, y es uno de los grandes desafíos pendientes que tiene la Argentina, es cómo combatimos ese tercio de economía informal que sigue teniendo el país y que no solo afecta a los trabajadores no registrados, sino que afecta al fisco por todos los empleadores que no aportan lo que tendrían que aportar en el sistema previsional, lo que tendrían que pagar de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que también están desfinanciando al Estado y están contribuyendo a generar déficit fiscal que después hay que resolverlo tomando deuda para cubrir o emitiendo, porque si no sería magia.
Ahora hablamos de inflación y vamos a una de las consecuencias terribles que tiene que ver con el impacto que tiene sobre el tema de los créditos, y los créditos UVA son uno de los que están ustedes analizando. Claro. Justamente en el plenario que usted encabeza justamente con finanzas, quedaron la última vez en la última reunión que y el tema iba a pasar a asesores para ver si avanzaban luego sobre un dictamen. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que va a pasar con el tema? Bueno, primero, usted mismo lo acaba de decir, si pasa, había creo que 10 proyectos. 11. 11. No, pero había 2 nuestros, nosotros retiramos uno, son 10 porque Patricio y yo retiramos el anterior y lo cambiamos por uno que presentamos últimamente. Así que 10. Esos 10 proyectos tienen coincidencias y diferencias, algunas salvables y otras no salvables. El problema central acá es quién se hace cargo del costo. Otra vez, esto es como la deuda externa. Esto no tuvo que haber existido, está mal concebido desde el origen. Porque darle a alguien un crédito ajustable con una variable distinta a la de su ingreso es una irresponsabilidad. Inevitablemente, y sobre todo en cosas de largo plazo como es la vivienda, es un tema muy difícil de resolver. La primera cosa mal hecha es que si yo capto depósitos ajustables por inflación, tengo que prestar ajustable por inflación. Si yo capto ajustable por salario, tengo que prestar ajustable por salario. Ahora, resulta que es muy difícil conseguir que alguien deposite fondos ajustables por salario, porque sabe que los salarios van por detrás. Entonces, si usted pone captación ajustable por salario, no consigue los fondos para fondear los créditos. Si usted pone captación ajustable por UVA, tiene el problema de que si los salarios se ajustan menos que la inflación, como ha pasado durante los 3 años desde que se puso en marcha de la gestión de Macri, usted tiene un problema de que esa cuota se desfasa. ¿Quién paga la diferencia? Porque es una simplificación la de decir los bancos. Yo le quiero explicar que los bancos toman depósitos de unos y le prestan a otros. Es decir, las carteras de créditos ajustables por UVA están respaldadas con depósitos ajustables por UVA y los intereses y los ajustes los cobran esos depositantes. Entonces está mal concebido el sistema desde el origen. Claro. Y cuando hay que marchar una cosa mal concebida es muy difícil. Y alguien se tiene que hacer cargo del costo. Entonces, la primera tentación es, bueno, que se haga cargo el Estado. Está bien, el Estado tiene demasiadas cosas y tiene que resolver su déficit fiscal. Y si uno dice que se haga cargo el Estado, está diciendo que acrecienta el déficit fiscal. Y usted tiene gente que dice no hay que aumentar ningún impuesto, al contrario hay que eliminar impuestos, pero por el otro lado le dice que el Estado se haga cargo de la diferencia de las cuotas entre el ajuste por UVA y el ajuste de salario. Claro. Es un tema de muy difícil solución. Hay otro agravante. Algunos de los planteos plantean que sea ajustable desde el inicio del crédito. Y eso sería una masa de dinero muy grande. Otros planteamos cómo se resuelve de acá para adelante. ¿Cómo se resuelve de acá para adelante? Nosotros estamos trabajando en una idea que es que de acá para adelante los trabajadores solo tengan el ajuste por salario, es decir, que el ajuste sea el del índice de salario. De manera que si alguien entra en el crédito pagando el 23% de su salario, lo va a tener hasta el final del crédito. Incluso en nuestro proyecto se prevé que hasta 2 veces durante el desarrollo del crédito se pueda suspender por 3 meses en caso de que ese trabajador se quede sin trabajo, por ejemplo, para que se encuentre con la dificultad de pagar la cuota. De cualquier manera, subsiste el tema de quién se hace cargo de la diferencia entre el salario y el depósito. Sobre todo pensando en un sistema, porque hay un déficit de vivienda muy grande y uno quisiera poder desarrollar un sistema que no solo alivie
la situación que tienen los que ya tienen créditos tomados en estas condiciones, sino que genere un mecanismo apto para que otra gente pueda acceder a la vivienda a través de la financiación. Porque no hay manera de acceder a la vivienda si no es a través de la financiación. Hablando de masivo, uno puede tener la suerte de un papá que le regale un departamento, pero normalmente, si uno mira la historia del acceso a la vivienda, yo miro mi caso, mi familia, mis padres, cómo compraba con un crédito del banco hipotecario, allí por el año 50 y tanto, que era un crédito a muchísimo tiempo, y que la inflación lo licuó. Bueno, eso fundió al banco hipotecario, pero los que tomaron aquellos créditos accedieron a la vivienda. Sí, sí. Por eso los temas son muy complejos, sobre todo cuando la inflación distorsiona como distorsiona. Miren, no hay ninguna política buena o que funcione bien con estos niveles de inflación, se lo aseguro. Todas van a tener problemas, mayores o menores. Nada puede funcionar bien, son todos paliativos, por eso hablé de parche, ante una economía que lo que tiene que hacer es tomar medidas para desacelerar ese proceso inflacionario, porque si no es como un callejón sin salida, y además con el riesgo de que eso se acelere aún más en vez de desacelerarse. Y eso sería gravísimo para las argentinas y los argentinos. Diputado, gracias por esta clase magistral. Le deseo Haxamea, felices Pascuas también para toda la comunidad, para todo, también para su prensa, que la recuerdo de otro trabajo, para Flavia, así que lo mismo para ella. Y un saludo para toda la familia. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, gracias. Clase magistral nos dio, ¿no? Sí, muy interesante. A mí me hacía falta, porque a mí también, obvio, sumamente complejos. Bueno, y hablando de temas sumamente complejos, vamos a repasar parte de lo que dejó el programa de ayer, de anoche, de Mundo Villa, a donde lo invitaron al diputado Carlos Selva para hablar sobre distintos planes sociales para una actualidad, una realidad que es muy dura de enfrentar. A ver, vamos a compartir el fragmento de esta nota. Lo que digo es que tiene que existir políticas públicas que tengan que ver con contención. Alguna vez Néstor Kirchner decía la mejor política social es un buen plan económico, ¿viste? Parecía una contradicción, lo decía Néstor. Y la verdad es que hemos agarrado un país tan explotado, tan comprometido, nos han devuelto tantos años para atrás, que hoy pareciera que no nos interesara o no nos doliera lo que a todos nos molesta, nos incomoda y nos interpela. Pero realmente hoy estamos en una etapa donde no se puede claudicar. Desde el lugar que estemos, quien discuta políticas sociales tiene que saber que el desafío es inclusión. Cuando estamos hablando de desarrollo, sabemos que no se puede discutir, que tenemos que hablar de distribución de la torta. O sea, uno puede crecer, pero no se desarrollar. Ya está claramente demostrado. El crecimiento de un país se puede dar, y hay ejemplos que no los quiero traer a colación porque sería ofenderlos, pero digo, donde los países han crecido mucho y las poblaciones están cada vez peor. Entonces, bueno, en Argentina, gracias a que existió el peronismo y otras fuerzas también, la vida social que han tenido un enfoque sobre las políticas sociales y particularmente de un interés de comunidad mucho mayor que el liberalismo, bueno, en Argentina a esos sectores de poder que tratan de que esto no exista, les cuesta mucho más. Y por eso se ensañan mucho más, muchas veces con Argentina. José, seguimos con vos. ¿Hablamos de los créditos UBA? Entre otras cosas. De otra cosa. Entre otras cosas. Eso también lo vamos a ver. Bueno, te escucho. Sí, porque vamos a ir por los proyectos que van a tratar los diputados o que quieren tratar, entre ellos el crédito UBA, y vamos a ir a posarnos en cada uno. Cuando hablamos de una próxima sesión, próximamente tenemos que hablar de esto. Es larguísimo, pero este es el nombre que quedó al final. Es Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador. Así quedó lo que alguna vez se llamó agroindustria y otra vez se llamó agrobioindustria, y que lo vamos a seguir llamando de esas dos maneras, porque corto, esto ni lo piensen, pero porque este fue el proyecto que finalmente fue presentado por el Ejecutivo, y lo hablábamos antes, fue allá por 2021. Estaba por entonces Julián Domínguez, el presidente de la Cámara era Sergio Massa, que lo trajo una vez para hablar con las cámaras también acá en la Cámara de Diputados, para presentarlo y analizar lo que iba a ser ese proyecto, y que finalmente después, bueno, pasó 2 extraordinarias sin que tuviera tratamiento. Esta de enero y febrero también pasó, no tuvo tratamiento, pero
soterradamente se siguió trabajando sobre el tema. En algunas reuniones de comisión se trabajó también, pero se trabajó mucho en asesores. Se avanzaron una cosa que, si uno habla con el diputado Ricardo Burjaile, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, él te va a decir que inicialmente estaba totalmente en contra de este proyecto cuando lo conoció, y sobre el final, el año pasado, había un 90% de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó para que no avanzara? Bueno, pasó humedales, que cuando se coló la discusión de humedales, entonces Agroindustria frenó este tema, que es cabecera, Agricultura frenó este tema, es cabecera en el plenario que debe debatir este tema, junto con Industria y Presupuesto. Vamos a una siguiente placa que, bueno, ahí es lo que un poco decíamos, que ahora fue representado nuevamente, porque perdió estado parlamentario el 28 de febrero pasado, lo presentaron ahora un grupo de diputados directamente del oficialismo. ¿Por qué? Marcelo Casareto, etcétera. Es el mismo proyecto modificado, pero para que no se perdiera tiempo, justamente para que no fuera el Ejecutivo que lo tuviera que, bueno, directamente lo representaron diputados. Y necesita dictamen de las comisiones de Agricultura, de Industria y de Presupuesto y de Hacienda. Hubo una reunión hace 2 semanas donde fue una reunión informativa, no tuvo ni siquiera, no necesitaba quórum, pero participaron Agricultura e Industria. Ahí me enteré yo que era Agricultura era la cabecera. Claro. No es habitual que una comisión manejada por la oposición sea cabecera, pero bueno, es lo que era. En Agricultura es lo que tocaba, lo justo era lo así justo. fue, sí, justamente. Y bueno, y ahí se anunciaron todas las modificaciones de ese proyecto, que originalmente tenía 15 artículos y ahora terminó teniendo 22 artículos. Y esa inflación de proyectos no significa que sea inflación burocrática, sino todo lo contrario, según se encargaron de decir, porque muchos de los proyectos era sacarle cosas que tenía el proyecto original, como creación de entes. Bueno, no se crea ningún ente y bueno, esto es lo que en una futura reunión que va a haber con Presupuesto y Hacienda también, esta vez no estuvo Presupuesto y Hacienda, pero iba a haber, no tiene dictamen todavía, pero se espera que seguramente el lunes va a haber un anuncio de que una convocatoria. Lo habrá si hay acuerdo para hacerlo, y una recomendación que dio el diputado Casareto a sus pares. Dijo, mejor no toquemos nada porque todo lo que toquemos va a ser para frenarlo un poco más. Claro. Entonces avancemos de una vez con este tema. Bueno, ahora vamos Decisiones también que hay que tomar. Sí, por ahí sí. no es la ley más perfecta, es la ley más posible. Pero por lo menos es una ley donde ahora están oficialismo y oposición, no todos, pero están muy de acuerdo con lo que se alcanzó. Claro. Ahora vamos a este subtítulo que le puse es muy ambicioso, una solución para los tomadores de crédito. Ya lo escuchamos a Heller, a mí no me dejó muy convencido de que pueda alcanzarse un acuerdo. Y es pero, que es difícil porque aparte es no es un universo tan... Es feo lo que voy a decir, pero no es un universo tan importante de personas. O sea, por otra parte son ¿Cómo? 120.000 personas. Claro, sí, yo dije cualquier otra barbaridad de número, dije 800.000, tenés razón, son 120.000. No, 800.000 estamos hablando de... No, es otro proyecto. Claro, total, son 120.000 personas, tal sí, cual. 120.000 personas, sí. Esto, el 22... No, 800.000 es moratoria. Sí, moratoria, claro, sí. Sí. Y los jubilados eran 8 millones, ¿no? Algo... Sí. Así, son cifras que nos quedan pegadas, claro. realmente de tantos Por tratamientos eso, que hay. Yo también cuando lo dije, después dije, bueno, no, era un número mucho menor. Sí, pero bueno, eso es un número y bueno, es una necesidad que existen. Y bueno, el 22 de marzo pasado se reunió un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto, que es a la que hacíamos referencia recién con el diputado Heller, que acordaron que los asesores siguieran trabajando un acercamiento en las 10 iniciativas ahora, tal cual nos indicó Heller, que hay presentadas sobre el tema. No es nada sencillo, se está hablando de la posibilidad de hacer una modificación en la manera de cobrar esos créditos que van quedando. Durante esta última reunión, Julio Cobos habló, que es la voz cantante sobre el tema y es el que más presiona. Recordemos, esta reunión de comisión se hizo a partir de una presión que hizo Heller. Y quería Cobos. una sesión directamente con este tema. Quería una sesión justamente para el 22 de marzo, precisamente. Él presentó un pedido de sesión firmado por 41 diputados de todos los sectores, inclusive del oficialismo, para forzar esa reunión, y lo que en realidad querían
forzar era que hubiera una reunión de comisión, que es lo que hubo, justamente porque si hubiera habido una sesión, ¿qué es lo que pasaba? La sesión, como no son proyectos que estén dictaminados, tienen que transformarse en comisión el recinto y ahí hacer lo que hizo la comisión. O sea que pasárselo a los asesores en realidad. Claro. Cobos dijo que 75.000 créditos se otorgaron en 2017, 80.000 en 2018, cuando el programa funcionaba. 2018 ya hubo, la inflación estalló. Sí. 2019 ni te cuento, hubo solamente 9.000 créditos y 20.000 en 2020. Me llamó la atención este número, pero lo dio Cobos. Este número en pandemia, que hubiera habido tantos créditos, pero bueno, son números igualmente nada que ver con lo anterior. Puede tener algo de sentido porque muchas por ahí son créditos más bien de refacciones. Sí, claro, que también pienso más eso. Sí, puede ser que la gente aprovechó tanto para hacer. Es que viste que cuando se analizó un poco cómo fueron nuestros días encerrados en nuestras casas, creció mucho la demanda principalmente de cualquier tipo de adminículo vinculado al hogar. Viste que creció mucho la decoración, la compra de materiales, gente que empezó a aprender a hacer cosas en su casa que antes nunca había hecho. Yo, por ejemplo, aprendí a taladrar paredes, te cuento. Mira vos. Usted puede colocar un estante cuando quiera. Bueno, dale, sí. No sé, ¿vos sabés hacer eso? Sí, bueno. creo. Piden. En cualquier momento me voy a dedicar a eso, pero yo me mandé sola. Dije, estoy acá. Mi hija me pidió que le cuelgue un par de cosas. Sí, hija, tenía un taladro que era de mi abuelo y le mandé ahí y lo logré. Y tal cual. No era tan difícil tampoco. Yo sé que no es una proeza. No, pero sí que Pero hay que animarse. Que no, sí, obvio. Son las cosas que nos dejó las cosas positivas de la pandemia. Eso y el Zoom. Igual ya estoy harta de eso. Sí, también. Te aviso. Pero, y a propósito de lo que decís, la construcción, que es el UVA, es la milésima parte se calcula en función de la milésima parte del metro cuadrado de la construcción. Que se calcula. La milésima parte del valor del metro cuadrado de la construcción. 1,40 era al principio, cuando el metro cuadrado de la construcción valía 14.000. Ahora, según un cálculo que yo me fijé ahora, está en 140 pesos el UVA. Y yo creo que me quedo corto. De 1,40 a 140. A 140. Y creo que me quedo corto porque eso implicaría que estaría el metro cuadrado de la construcción en 140.000 pesos. Pero me parece que con los últimos, desde el lunes me dicen que aumentó todo, más todavía, o sea que... Ay, me va a explotar la cabeza. Bueno, no sé, la cuestión de la inflación. Y por último, el tema de la ley de alquileres, que es otra de las cuestiones pendientes y que mucho se habló en este tema. Todavía no tenemos novedades porque no hay novedades, pero recordemos en qué quedó, porque ahora se habla de lo que el Ejecutivo avanzaría sobre esta cuestión, pero hubo un plenario de la legislación, las comisiones de legislación general y presupuesto de Hacienda el 22 de junio, mirá de cuándo hablamos. Hasta ahí se congeló todo, como los créditos subados. Que ahora se descongelaron, pero bueno, Lo que no se congeló es el precio. No, para nada. El alquiler. El Frente de Todos avanzó con un despacho de mayoría, reivindica la ley actual, como decíamos al principio, mientras que Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría. Pero están muy parejos y en el recinto, en ese momento, el que iba a prosperar en última instancia era el segundo. Ahora no prospera nadie, ninguno de los dos, por eso se está hablando con avanzar con un decreto. Lo que yo digo es que si ese decreto implicaría que darle 180 días para que el Congreso arme algo, te van a contestar eso. Acá está lo que armamos. Nos juntamos, hubo 100 invitados, escuchamos a todas las partes y avanzamos en dos, no en uno, sino en dos dictámenes. Claro. Avancemos y veamos quién tiene más números. Por eso se habla de ese decreto. Yo creo que hasta no lo vean, no lo voy a creer. Y hay más, ¿no? Esas son todas las placas. Estas son todas las cuestiones en las que, lo que decíamos, hubo varias jornadas informativas sobre el tema y bueno, el dictamen del Frente de Todos, vamos a decir que establece lo que hay hasta ahora. Reivindica la ley actual al mantener el plazo de 3 años en los contratos, porque con eso que decíamos que ellos quedaron el oficialismo con lo que sugería los inquilinos, sobre todo. Así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Además, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
Y veamos qué dice el otro dictamen. El dictamen de minoría vuelve a 2 años el plazo mínimo legal de los contratos y en cuanto al precio del alquiler deberá fijarse como único valor y por periodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes por intervalos de entre 3 y 12 meses. Y ahí en esa diferencia de 3 y 12 meses fue lo que generó lo que decíamos, las diferencias internas con los bloques federales que objetaban que fuera de 3 meses. Bien. Bueno, José, gracias. Y también con eso, ya si querés sumarte a la mesa, así nos despedimos porque hemos llegado al final. Obviamente, mañana y pasado aquí nos vamos a tomar los días relacionados a las Pascuas. Así que les deseamos, todos los que hacemos de TV, que ustedes también pasen felices Pascuas, a todos los diputados, todos los trabajadores de la Cámara y todas las personas que están ahí del otro lado, que eligen siempre esta pantalla para no perderse novedad parlamentaria. Y la semana que viene, actualizando agenda, el martes se reúne la Comisión de Juicio Político y la de Acción Social. Acción Social y Salud Pública, que va a tratar un proyecto que es muy interesante, que es la seguridad del paciente. Y tecnologías aplicadas en la materia sanitaria. Todo lo que tiene que ver con la tecnologización de algo que requiere, obviamente, que esté 100% actualizado, porque tiene que ver con nuestra seguridad y con que estén todos los médicos, independientemente de quién nos vaya a atender, en qué lugar del país nos atiendan, estén todos al tanto de cuál es nuestro cuadro de salud, entre otras cosas. Sí. Y se va a avanzar. Esta será la tercera reunión que hay sobre el tema y dicen que quieren dictaminar para meterlo en una próxima sesión. Próxima sesión prevista, o la idea sería el 19 de abril con el tema de agroindustria y quién sabe se mete ese otro tema. ¿Quién lo sabe? Veremos. Bueno, José, que tengas un lindo fin de semana y que pases unas lindas Pascuas en familia. Gracias, igualmente. Gracias por este rato a solas, sí, fue un gusto. Estuvo buenísimo, hace mucho que no nos veíamos. Ustedes que pasen lindo fin de también y nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde en la segunda edición. Igual se quedan porque queda por delante el equipo del análisis. Chau.